La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Bien, la gestión financiera es esencial para el éxito de cualquier emprendimiento porque permite una correcta administración de los recursos, la toma de decisiones informada y la planificación estratégica para alcanzar los objetivos. Un emprendedor debe tener una comprensión clara de las finanzas para evitar errores y maximizar el potencial de su negocio. Pero, ¿qué es lo que debemos tener presente siempre cuando se va a hacer, a desarrollar un emprendimiento? Para ello tenemos a la profesora Claudine Carrero. Ella es profesora adjunta con maestría en finanzas del IESA, ingeniero industrial, asesor en el área de finanzas, de negocios, enfocada en desarrollar sistemas, estrategias financieras inteligentes para corporaciones, emprendimientos, familias y personas, y dentro del seriado Educación Financiera. Profesora, buenas tardes y bienvenida. Hola Gladys, buenas tardes, gracias por la invitación. A Qué usted, bueno gracias por poder hablar dedicarnos de estos estos minutos. temas. Sí, necesario leer justamente con otro especialista sobre lo urgente, además desde temprana edad, de recibir educación financiera. Ponerlo como prácticamente un plan, Totalmente. sí, parte del plan educativo, ¿no? Así es, así es. Es Ujú. necesario que comencemos a hablar de esto desde el principio y bueno, sobre todo en emprendimientos es un tema clave porque de alguna forma todos o la mayoría tenemos como esa ilusión, esa idea de poner en marcha un sueño o una necesidad que vamos identificando en el mercado, en la economía, en nuestro propio ecosistema. Entonces, allí inicia todo ese proceso de creación, de validación de esa idea, de entender las necesidades puntuales, de levantar información, de ir al campo y verificar realmente cómo está cubriéndose esa necesidad, quién lo está haciendo, cómo me puedo diferenciar. Y todo esto es un proceso que, digamos, previo para entender realmente la viabilidad de la idea como tal, ¿no? Ujú. Inclusive llegar al punto de prototipar, de hacer una versión tipo prototipo y probarlo. Pero llega un punto clave, crucial, donde yo ya debo conocer un poco sobre mi modelo de negocio, irlo desarrollando, que es, bueno, ¿cómo voy a monetizar esta idea, no? Y la experiencia nos dice también por los programas que tenemos nosotros en el IESA de Emprende, Emprendetec y con los distintos emprendedores que, bueno, en los estudiantes de los posgrados que muchas veces tienen ideas, es cómo llegamos entonces a medir realmente esa viabilidad económica o financiera del proyecto y cuál va a ser su impacto integral, ¿no? Porque tenemos el impacto social, qué necesidad vamos a satisfacer, pero cuál es ese impacto integral, porque de alguna forma esto tiene que generar un beneficio económico para ser sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa idea de negocio, ese sueño que queremos poner en marcha, nos enamoramos de esa idea que es clave para el emprendedor, por supuesto, pero necesita entonces salir un poco de la fase de enamoramiento y empezar a aterrizar cuáles son los recursos iniciales, ¿no? Entender cuál es su restricción presupuestaria. Yo te diría que eso es como lo primero y a veces más difícil de definir, porque no solo vamos a contar con una cantidad inicial, sino tenemos que ir identificando en qué momentos vamos a tener que inyectarle capital nuevamente al proyecto, ¿no? Entonces partimos de un presupuesto inicial, levantamos esto que todos conocemos, pues como la primera tarea de, bueno, definir ciertas premisas y ir identificando cuál es la inversión inicial. La Mm. inversión inicial son todos esos gastos, esas salidas de dinero que se generan para poder poner en marcha el proyecto, ¿ok? Y allí entonces en esto de poner en marcha el proyecto también es ir buscando, en los casos del emprendimiento, ¿cuál es lo mínimo que necesito para poner en marcha este proyecto y empezar a generar ingresos? A veces esa idea logra cubrir o quiere abarcar mucho y no nos concentramos en un término que, bueno, se usa mucho en los emprendimientos, que es ese producto mínimo viable, que es lo que yo tengo a la mano, con lo que yo puedo arrancar de una vez para empezar a generar ingresos, ¿no? Porque muchas veces entonces empezamos a montar una estructura, no Ujú. generamos ingresos y sucede lo que un término muy usado en los emprendimientos, que es ese cash burn, ¿no? Esa quema del flujo de caja que se nos va, bueno, en ir cubriendo los gastos necesarios, en armar esa estructura. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, entender con qué dinero arrancamos, porque normalmente pues los emprendimientos parten
de fondos propios, de fondos de los emprendedores, el grupo de accionistas. Entonces es entender realmente cuál es esa restricción presupuestaria y si vamos a tener tal vez capacidad de convencer a estos amigos o familiares de que nos presten o inviertan también dinero en el proyecto, ¿no? Porque esto es muy común en los emprendedores. Obviamente las fuentes iniciales de financiamiento son por los ahorros propios del emprendedor y de aporte de esto que llamamos los family and friends, ¿no? En los términos del emprendimiento se usan muchos términos en inglés, e inclusive, bueno, el término de los startups. Por eso cuando hablamos de emprendimiento, pues siempre hay que tocar como eso, esa dualidad entre el español y Sí, el inglés, porque son los términos que se usan bastante. sí. Ahora bien, cuando generalmente se tiene una idea y se busca el apoyo de un experto, el experto sugiere hacer un estudio como de factibilidad, ¿no? Hasta qué punto esa idea es Exacto. factible, además necesaria para el mercado, para cubrir esas necesidades también que menciona, profesora. Pero ese estudio de factibilidad cuesta. Y cuando hay restricciones importantes en el presupuesto, no se tiene para pagar esa asesoría, hacer ese estudio, ¿qué sugieren ustedes? ¿Por dónde indagar? ¿Cómo indagar para medianamente tener, ¿no?, esa información que se sugiere que te aporta un estudio? Sí, fíjate, si no contamos con una asesoría profesional, obviamente de, Ujú. de expertos, y en este ambiente de vulnerabilidad, porque efectivamente, o sea, no conocemos realmente lo que va a pasar y mucho menos con los números, porque es algo que no hemos implementado todavía. Entonces tenemos que ir atacando como esos aspectos que son eh, em, que los podemos un poco desarrollar, ¿no? Como es, bueno, ¿cuál va a ser mi presupuesto? ¿Cuáles son mis gastos mensuales? ¿Qué es lo mínimo que necesito ir gastando, ¿no? ¿Cómo puedo levantar esos costos mínimos? Porque efectivamente los costos es lo que tienen menor incertidumbre. Entonces, no necesitamos ser muy expertos, no necesitamos hacer unas proyecciones, porque obviamente el tema de proyectar unas ventas puede generar la implicación o la aplicación de diferentes estrategias, ya modelos un poquito más técnicos, pero al final siempre va a ser un tema de mucha incertidumbre, ¿ok? Porque no tenemos una bolita de cristal para realmente saber cuánto vamos a lograr vender y en qué momento. Entonces, Ujú. esto tiene mucha incertidumbre. Lo que tiene menos incertidumbre y requiere de menos especialización es ir haciendo un levantamiento de costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos asociados para yo poder desarrollar o poner en marcha ese producto, esa idea inicial que tengo para empezar a generar ingresos, ¿no? ¿Cuáles son mis costos fijos, mis costos comunes? Entonces, esa es como la primera parte, e ir armando ese presupuesto mes a mes, ¿no? Porque yo puedo predecir de alguna manera los costos y partir de una premisa, bueno, ¿qué pasa si tengo ingresos cero por una cantidad de meses, ¿no? ¿Cuánto entonces efectivo voy a necesitar para poder financiar al menos unos meses cubriendo esos gastos mínimos que son los que me van a permitir llevar a cabo el proyecto? Entonces, Claro, y con tener aquella muy claro angustia, este profesora, porque presupuesto. también le digo, porque es que, ajá, por ejemplo, que se haga una estimación aproximada de meses, ¿no? De cero ingreso. Y básicamente, bueno, Sí. mantenerse exacto con ese presupuesto que se estableció inicialmente. La angustia igual es otro factor importante a manejar dentro de la ecuación, ¿no? Del desarrollo de un emprendimiento, una idea. Sí, es como te digo, por supuesto la incertidumbre genera mucha angustia. Ujú. Parte de todo esto de la educación financiera, que a mí me encanta, es porque, bueno, las finanzas normalmente nos generan angustia, nos generan miedo, y por eso muchas veces no queremos entrar a ver Exacto. números, ¿no? Que le pasa mucho a los emprendedores. Y bueno, yo siempre pienso como que ese miedo, esa oscuridad, esa angustia se puede iluminar un poco con conocimiento, ¿no? Entonces no necesitamos, hoy hay mucha información en internet. este, Podemos igual recurrir a estos programas que nos ayudan sin tener que invertir mucho dinero como emprendedores, y ir familiarizándonos también, bueno, cuáles son esos términos que necesito saber para armar mi plan de proyecto. Por ejemplo, lo que tú decías ahora, de cuántos meses necesito, o sea, por cuántos meses me va a durar el capital que tengo hoy para cubrir mis gastos. Esto se llama el runway, ¿no? Entonces, Ujú. hay muchos términos en los emprendimientos, justamente ese que yo digo, bueno, tengo, por ejemplo, 100.000 bolívares, a ver, hablemos de bolívares, tengo 100.000 bolívares y mensualmente necesito 10.000 para cubrir los gastos. Bueno, mi runway va a ser de 10 meses, ¿no? Entonces, irnos familiarizando con estos términos. En los emprendimientos hay muchas particularidades, y cuando ya queremos salir
a vender nuestra idea de negocio, el inversionista se fija mucho en que el emprendedor tenga el conocimiento, ¿ok? Que conozca su modelo de Claro. negocio. Claro, que dé confianza, profesora. Muchísimas gracias. Como siempre nos quedamos Totalmente. cortos, pero agradecidísima de estos minutos que nos ha regalado Claudine Carrero. Es profesora adjunta con maestría en finanzas de IESA, ingeniero industrial y asesora en estas áreas de finanzas y negocios enfocados en desarrollar sistemas y también estrategias financieras inteligentes para corporaciones, para emprendimiento, familias y personas. Gracias, profe. Cuídense mucho. Feliz tarde a ustedes. Los invito a que se queden para la segunda hora, que sí es para Caracas, pero igual nacional e internacional a través de las transmisiones que hacemos.